ahora sí, estamos con don Javier Pérez de Cuéllar y lo hemos invitado por una razón muy particular. Este miércoles la UPP, Unión por el Perú, que es una de las dos grandes organizaciones políticas del Perú, cumple 2 años de existencia y es el momento de hablar del tema, no solo porque es un asunto que le interesa a la gente comprometida con la UPP, sino porque le interesa a todos los peruanos, ¿no? Y por eso estamos Muchas con gracias, usted. le agradezco mucho el gesto de invitarme a esta entrevista con motivo de este aniversario apenas segundo aniversario de la Unión por el Perú. Pero yo quisiera que comencemos por aclarar algunas cosas que se han dicho en los últimos días. No va a haber división en UPP, va a haber división, ¿están ustedes amenazados por una división? ¿Qué está pasando con Yo esto? creo que verdaderamente ha habido dificultades dentro del partido, que es, no hay que olvidarlo, es un partido que es sobre todo una agrupación de personas que inclusive tienen algunas tendencias diferentes. Y yo he conseguido que en torno mío se produzca esta unidad, y esta unidad es unidad, como toda unidad en una agrupación política, tiene una cierta, ¿qué le puedo decir?, debilidad. Usted puede ver en otros partidos políticos, inclusive en la mayoría, ha habido defecciones, aparte de las dificultades internas que tienen y que no siempre afloran, pero que están prácticamente comentadas en todos los diarios, entre personalidades del mismo partido. Si en el partido mayoritario hay esas divisiones, ¿cómo se puede esperar que haya pues una unidad monolítica en Unión por el Perú, que además... Pero no va a ocurrir entonces un fraccionamiento, ¿no es que algún sector más radical va a desligarse de la UPP? Yo no creo que ocurra eso. Ya se han producido, como usted sabe, dos separaciones, y la del señor Pardo y la del señor Esquerra, me parece que se llama, pero que no han tenido nada que hacer con aspectos políticos. Han sido dos personas, bueno, sobre todo el caso del señor Pardo, ¿no?, que ha querido ser un independiente. El caso del señor Esquerra, él ha querido ser miembro de la mayoría, no obstante que fue elegido por ser un representante o para ser un representante de la minoría, lo que es evidentemente algo que yo considero condenable, ¿no? Pero le repito, nosotros no somos un partido monolítico, nosotros somos un partido que está inclinado hacia el centro, ¿no? Somos un partido en el que hay gentes con una tendencia a la izquierda, gentes con una tendencia a la derecha, que todos conviven en el convencimiento que el jefe y fundador del partido, que soy yo, es un hombre de centro, que nunca se inclinará ni a favor de posiciones de izquierda ni a favor de posiciones de derecha cuando estas son extremas. Pero que yo considero que todos ellos son miembros de una orquesta en la que, bueno, algunos pueden usar además un instrumento diferente, pero donde usted es el director. Algunos puede desafinar, pero es una organización que tiene, a mi juicio, esta ventaja enorme, y es que el que no está contento simplemente se va. Eso es muy importante. Ya ha habido dos que han salido, bueno, en buena hora, puesto que no se consideraban integrados o identificados con las posiciones mías. Bueno. Ahora, se ha dicho también en los últimos días, a raíz de un almuerzo, que usted estaba planeando un acuerdo electoral con don Fernando Belaúnde Terry para el año 2000. No, mire usted, yo tengo amistad y sobre todo mucho respeto por el presidente Belaúnde. Fue un sobrino suyo que nos invitó a almorzar, a él y a mí. Yo no sabía ni siquiera quién iba, sabía que iba Belaúnde, pero hubo personalidades políticas más o menos destacadas, y curiosamente se habló muy poco de política. Yo estaba sentado, como estoy ahora con usted, al lado del presidente Belaúnde, y conversábamos de muchas cosas, inclusive recuerdos de la época en que yo he trabajado cerca de él como secretario general de Relaciones Exteriores. Pero se habló a partir de eso, al margen de que haya sido una especulación periodística, de la posibilidad de un entendimiento entre UPP y Acción Popular para el año 2000. ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, no sé, depende. Yo creo que todavía es muy temprano para querer obtener esas alianzas con miras a la elección presidencial. Lo que sí sería deseable
evidentemente sería una coordinación de la oposición de manera a hacer frente de manera constructiva, imaginativa, a las iniciativas de la mayoría cuando estas no son, o cuando son discutibles y cuando son condenables. Pero usted sabe perfectamente, yo le he dicho en todos los tonos, que Unión por el Perú no es una organización de oposición sistemática al actual gobierno y a la actual mayoría parlamentaria. No, porque eso no es patriótico. El decir, bueno, que porque el gobierno dijo es azul, yo tengo que decir necesariamente que es verde. Y eso se vio en el caso del petróleo. Ustedes tuvieron una discusión interna por el tema. Tuvimos una discusión interna. Ahora, desgraciadamente, la prensa nunca entendió que el partido en su conjunto, la agrupación en su conjunto, nunca se opuso a una privatización, sino sostuvo la conveniencia de que el sistema adoptado debería ser de responsabilidades compartidas, lo que se llama el joint venture, en la cual el gobierno pudiera tener un cierto control en caso de defensa de lo que es el interés nacional, como el caso de un conflicto bélico, etcétera, etcétera. De verdad que nosotros nunca nos opusimos a la privatización y yo mismo jamás sería un adversario total, absoluto de la privatización. Yo considero que hay privatizaciones que han sido no solamente necesarias, que han sido ventajosas. Por ejemplo, ¿qué le puedo usted decir de los hoteles? ¿Cómo se llamaba la organización esta de los hoteles? En Turperú era una privatización que era absolutamente indispensable. Yo he sufrido de eso, puesto que he viajado tanto y los hoteles de turistas desgraciadamente eran lamentables. De verdad que no se trata de ser ¿cómo le puedo decir?, monolítico y no tenerse una sola posición. Yo creo que en política hay que tener una cierta flexibilidad. Claro, pero si usted llega al gobierno va a tener que tomar determinadas decisiones y va a tener que poner orden en las filas. Pero las tomaré después de escuchar. Mire usted, yo uno de los reproches que le hago a este gobierno es que no escucha. ¿No le da a usted la impresión de que ellos toman nota de la opinión del adversario, inclusive para corregir, si es posible, la decisión tomada? Esa impresión no es una impresión solamente mía como político, sino es una impresión bastante generalizada en el país. Antes de entrar a los juicios sobre el gobierno del presidente Fujimori y de la mayoría parlamentaria, yo quisiera que recordamos la relación con otros sectores de oposición. Alberto Andrade, de alguna manera, tiene un discurso parecido al suyo. Dice, yo no soy necesariamente de oposición, pero digamos que lo es cuando se trata de serlo. ¿Usted no se siente cerca de Alberto Andrade? ¿No piensa que es una persona con la que podría entenderse? No lo conozco. Lo he visto una vez, me parece que fue en Tacna. Y no lo he vuelto a ver. Creo que es un buen alcalde. Yo acabo de pasearme por el centro de Lima y yo, que soy limeño y nacido en el centro mismo de Lima, me ha dado mucho placer ver que Lima está limpia, en todo caso el sector que he visitado, y me parece que está haciendo un gran esfuerzo y me felicito de que haya llegado a un entendimiento con el gobierno para que él pueda llevar adelante sus planes que en realidad no los favorecen a la ciudad misma. Sí, al mismo tiempo lo favorecen a él políticamente. Yo no sé cuáles sean sus ambiciones, sus aspiraciones políticas. Pero, ¿usted no piensa que es posible algún tipo de entendimiento político con él, pensando otra vez en el año 2000 o en el largo plazo? Mire usted, como yo le he dicho, en términos generales, yo considero que sería interesante y sería útil, no solamente para nosotros mismos, los miembros de la oposición, sino inclusive para la mayoría, que hubiera una oposición unificada. No le quiero decir que haya una federación de partidos políticos. Un frente anti-Fujimori. No se trataría de eso, ¿no? Sino que en determinados temas hubiera una coordinación que hiciera que todos los diputados de la oposición, como repito, hicieran un frente único, pero no, como les digo, sistemático, sino caso por caso. De eso se trataría. Por ejemplo, en el caso, ¿qué le puedo decir a usted? Del petróleo, de la privatización. Lo que sí era adversario era de la venta por partes de Petroperú, que consideraba que la venta en su conjunto hubiera sido tal vez más renditiva. Consideraba al mismo tiempo, como le acabo de decir, que las joint ventures hubieran sido
mucho más ventajosas para el país, pero en fin, ya eso está hecho. Pero en ese momento, este es un tema sobre el cual una unidad de la oposición, que en realidad le existía esa unidad, pero no hubo una buena coordinación. Yo le agradecería si nos permite ir a un corte comercial y regresar para hablar de uno de los temas más importantes, la relación entre la UPP y el gobierno del presidente Fujimori. Volvemos. Seguimos con el embajador Javier Pérez de Cuéllar. ¿Qué es lo que a usted le parece bien de este gobierno? ¿Qué es lo que le parece que Bueno, siempre lo he dicho, la política económica en lo macroeconómico, quiere decir en las grandes líneas, que ya ha quedado como resultado el disminuir de una manera extraordinaria la inflación, que felizmente comenzó a terminar el año 90, y luego la lucha contra el terrorismo, que ha sido bastante exitosa. Desgraciadamente no es una victoria total, porque todavía hay brotes de terrorismo dentro y fuera de la capital, ¿no? En el interior, sobre todo en la región del Guayaga, todavía sigue. Y eso evidentemente ha sido un esfuerzo considerable que hay que apreciar. De verdad que esa política macroeconómica, de un lado, y de otro lado el control de la subversión, lo positivo y lo negativo, lo que a usted le parece mal de este Bueno, gobierno. En primer lugar, el autoritarismo, un poco como diría yo, la arbitrariedad que caracteriza muchos actos del Ejecutivo, me parece lamentable, y la que también, arbitrariedad y autoritarismo que prevalecía también en el Congreso, lamentablemente. Eso es una de las características que en realidad, no solamente dentro, sino también fuera del país, crean una reacción muy negativa, ¿no? Hay un autoritarismo. De manera que eso yo creo que es lo fundamental. Y luego lo que yo considero como peruano, que lamento muchísimo, es que todavía no veo yo que se le dé la importancia que merece el problema social, el gran problema social de nuestro país. El que todavía uno tenga que leer en los periódicos extranjeros que en el Perú hay 12 millones de pobres y que de esos 12 millones de pobres hay 6 o 5 o 6 millones que están en extrema pobreza, es algo penoso y humillante al mismo tiempo. Pero usted, sopesando las diferencias y simpatías con las cosas que hace el gobierno, ¿usted cree que es posible entenderse con el gobierno? Bueno, nosotros no tenemos, yo personalmente, naturalmente ninguna, y solamente a nivel del Congreso hay naturalmente, y esto me parece altamente civilizado, hay contactos entre el grupo de Unión por el Perú y la mayoría, como es natural, ¿no? Y ha habido una serie de elecciones en las cuales creo que se han llegado a ciertas coordinaciones que nos han llevado, por ejemplo, por al fin tener el Tribunal Constitucional, de un lado, de otro lado, el Defensor del Pueblo. Son dos pasos adelante que yo creo que van a mejorar la imagen de nuestro país como un país democrático en el que hay un debido respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo un debido respeto a la Constitución. Pero al mismo tiempo hay algunos decretos legislativos o decretos de urgencia que consideramos nosotros que no son constitucionales y que suponemos y esperamos ansiosamente que la reacción del Tribunal Constitucional sea una reacción totalmente técnica, jurídica e imparcial. Tres preguntas finales, embajador. Sobre el tema de Ecuador, ¿usted está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, con la manera como está tratando el canciller Tudela del asunto? Yo creo que la Cancillería está manejando el asunto muy bien. Hay que admitir que ha heredado una situación que ya es irreversible, evidentemente, que los acuerdos de Itamaraty, respecto de los cuales yo expresé algunas reservas que son bien conocidas, pero en adelante yo creo que el manejo de la Cancillería, por la Cancillería de este problema, yo lo encuentro
correcto, más que correcto, yo diría que no tengo objeción que hacerle en lo más mínimo. Ahora, evidentemente, lo que tenemos por delante es sumamente peligroso. Claro, yo acabo de escuchar las declaraciones del nuevo presidente de del Abdalá Ecuador, Bucaram. de Abdalá Bucaram. Ojalá, pues, esas bellas palabras se reflejen en las acciones, ¿no? Pero desgraciadamente hemos oído tantas veces esos discursos pacíficos y pacifistas que ocultan muchas veces una operación belicista. Tenemos que tener una gran vigilancia. Y sobre lo de Argentina. Bueno, mire usted, lo de la Argentina le voy a sorprender porque acabo de escucharlo a usted mismo, ¿no? Yo creo que nosotros no debemos dramatizarlo en exceso. Evidentemente tenemos que mantener una posición de vigilancia y tener la seguridad de que este asunto va a ser exhaustivamente tratado tanto por el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. Pero al mismo tiempo no deberíamos dramatizarlo mucho, se trata de un país amigo y al mismo tiempo es un país que es uno de los garantes del protocolo, ¿no? Usted decía con razón que el presidente se había irritado. Me dijeron que el que hizo la pregunta no fue un peruano, sino un argentino. Un argentino, ¿no? Precisamente. Claro, ahí es la cuestión política interna, ¿no? Pero evidentemente yo no creo que se pueda llegar al extremo prácticamente de hacer responsable al propio presidente Menem de lo que ha ocurrido, ¿no? Usted sabe lo que es la línea de mando, es una cosa pues muy complicada, ¿no? Embajador, y para terminar una aclaración, se ha dicho en los últimos días, salió en el cable, en la televisión, que usted era dueño de un tremendo parque de diversiones en Malasia. Imagínese usted, es una inversión de 600 millones, ya la hubiera dado inmediatamente para pagar la deuda externa. Pero usted es asesor, entiendo, de la... Sí, yo soy asesor jurídico y político. La aclaración vale, porque la noticia en el cable salió como Javier Pérez de Cuellar. ¿Sabe usted lo que es curioso? Lo que es curioso es que eso ocurrió el 5 de julio. Y recién aparece. La noticia ha llegado recién. Recién. Creo que llegó antes en algún periódico, pero sí, evidentemente yo como asesor jurídico tenía que firmar con otros, tenía que firmar el contrato con una compañía de Malasia, una compañía muy poderosa, y esta compañía en la que yo soy consultor es una compañía italiana, una compañía italiana muy conocida, muy importante, que ahora se dedica a hacer esos personajes de los juegos de atracción, de los campos de atracciones. Es algo muy interesante, es en realidad, yo creo, una cosa muy bella, y ojalá alguna vez en el Perú yo pueda convencerlos para que hagan aquí también un parque de atracciones. Yo le agradezco muchísimo, embajador, por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Esta noche y felicitaciones por el segundo aniversario de la UPP y mucha suerte. Muchas gracias. Nosotros regresamos con más en la revista Dominicana. Había un grupo de jugadoras de la Unión Edén que estudiábamos en el mismo colegio. Y una chica, Mina Godoy, se robaba el triciclo de los panaderos a esto de las 4 de la mañana, ¿sí? Y nos recogía todas. 4:30, sí, ya estábamos entrando, pero a escondidas por una reja que está acá. Y hacíamos la gimnasia mientras estaba oscura. Y cuando amanecía, ahí comenzábamos a entrenar hasta las 7:15, para correr otra vez, a dejar el triciclo y a robarnos el pan, porque estaba...